Bien, les voy a mostrar dos ejemplos de cómo resolver ecuaciones diferenciales con variables separables muy sencillos, muy elementales, como para entender así muy brevemente en qué consiste el proceso de resolver una ecuación de este tipo. Primeramente, recordar que una ecuación diferencial es básicamente una igualdad en la que está involucrada una función incógnita y algunas de sus derivadas. En este caso, nosotros vamos a considerar únicamente las ecuaciones diferenciales separables, que son ecuaciones de primer orden, es decir, que lo que llevan consigo es la función incógnita, algunas funciones conocidas, la variable independiente, esa función incógnita, que generalmente es x, y en este caso, esa derivada de primer orden, ¿verdad? Es lo que va a llevar entonces únicamente estas ecuaciones. El proceso de la separación de variables no siempre se puede realizar, pero es un primer método que se podría aplicar para tratar de resolver alguna ecuación diferencial. Lo que debemos hacer es tratar de percatarnos que por medio de alguna factorización o el simple planteamiento de la ecuación podamos entonces agrupar los términos que tienen y, en este caso la variable dependiente de un lado de la ecuación, generalmente del lado izquierdo, y todo lo que tenga variable independiente que será x del lado derecho, de manera entonces que ya luego procedamos mediante integración a los dos lados a poder hacer el despeje de la función incógnita. Entonces aquí este primer ejercicio es bastante sencillo porque aquí podemos ver que efectivamente tenemos la derivada de la función incógnita igualada a 3x cuadrado entre la función incógnita al cuadrado. Aquí el numerador únicamente depende de la x y el denominador únicamente depende de la y. Entonces lo primero que hacemos es reescribir el y' mediante esta notación, que sería de y sobre dx, para que entonces podamos hacer la separación de variables como sigue, que sería básicamente el y cuadrado que pasa a multiplicar el de y el de x que pasa con 3x cuadrado. Procedemos en este punto a darnos ya cuenta que no tuvimos que hacer mucho para poder separar las variables. Ya aquí tenemos la y de un lado y las x del otro, y simplemente pues integramos. Al integrar vamos a tener por acá que me va a quedar y a la 3 entre 3. Se supone que aquí debería salir una constante de integración, pero la vamos a omitir porque del otro lado también va a salir otra, entonces se puede unificar en una sola. Entonces generalmente lo que yo digo es, pongámoslo de un solo lado, del lado de la variable independiente que es la x. Aquí de este lado la integral me va a quedar 3x a la 3 entre 3, o lo que equivale a x a la 3 más una constante de integración, y procedemos en la medida que sea posible a hacer el despeje de la función incógnita. Entonces aquí el 3 va a pasar a multiplicar tanto al x a la 3 como a la c. Aquí podríamos poner 3c, pero como la c es una constante, cualquier otra constante que le sume, que le multiplique, que le divida, que le eleva potencia, básicamente hace un efecto de absorberla y sigue siendo c. El último pasito que habría que hacer aquí simple y llanamente sería sacar raíz cúbica de lo que tenemos del lado derecho, y en este caso ya esta sería nuestra solución. Esa sería entonces la solución general de esta ecuación diferencial. Básicamente todas las funciones que tengan esta forma van a satisfacerme esa igualdad que está ahí arriba. Si nosotros calculáramos la derivada de esta función, esa derivada tiene que ser igual a esto que está aquí expresado. En este caso la comprobación no la vamos a realizar por una cuestión de tiempo. En la otra hay un detallito adicional que hay que hacer para poder efectuar la separación de variables. Acá lo primero que hay que hacer, aparte de escribir el y' como y sobre x, es ver que podemos aplicar una factorización por factor común, de manera entonces que me va a quedar el 2x de factor común y me quedaría 2x entre 2x, el 1, más el 2xy cuadrado entre 2x, cancelan 2x y queda y cuadrado. Procedo a hacer la separación de variables, que sería básicamente el 1 más y cuadrado, que tiene solamente y, pasa a dividir, y con el 2x que ya estaba cerrado pasa al de x. Ya hicimos la separación de variables, como pueden ver, nos quedó a la izquierda ya algo que tiene solamente y a la derecha algo que solamente tiene x. Las dos integrales son muy fáciles. Las integrales que salen pueden ser por cualquier método. Aquí estamos optando por hacer integrales directas para que sea un poquito más fácil la comprensión del método que hay que seguir. Por supuesto que pueden ser integraciones por sustitución, por partes, por fracciones parciales, por sustitución trigonométrica, etc. Entonces en este caso acá esta integralita nos va a quedar arco tangente de y, y esta nos va a quedar 2x a la 2 sobre 2, que sería x cuadrado. Y recuerden de nueva cuenta agregar la c del lado de lo que sería la variable independiente, que es la x. Y simplemente para poder despejar la y, vamos a obtener la función inversa al cotangente, que es tangente. Entonces ponemos que nuestra y sería tangente de x cuadrado más c, y esa entonces sería nuestra función solución, que entonces al derivarla va a darnos igual a esta expresión de acá. Y ya con eso tendríamos dos ejemplitos bastante sencillos de cómo resolver una ecuación diferencial en variables separables. Por supuesto, como les digo, hay ejemplos que van a ser más extensos, más largos, más tediosos, con integrales más difíciles de calcular, pero siempre empezamos desde lo más básico
teniendo en cuenta la estructura que tiene que tener este tipo de ejercicios, que nos sintamos en capacidad de que sí podemos hacer una separación de variables, que podemos agrupar las y de un lado, las x del otro, proceder a hacer la integración para entonces poder despejar lo que sería la función incógnita, pero por supuesto tener presente que hay otros tipos de ecuaciones donde esto no es posible. Ahorita únicamente el objetivo de este video es mostrarles dos ejemplos en donde sí lo es, en donde sí podemos hacer una separación de variables y consecuentemente obtener la función incógnita que corresponde a la solución general de dichas ecuaciones. Espero que les ayude a comprender el tema y más adelante nos vemos tal vez con algunos ejemplitos un poquito más complejos de lo que serían las ecuaciones en variables separables, para que estén atentos.